Muy bien, ahora pasamos a la parte más práctica del tutorial. Antes de empezar yo os aviso que muchos de los vídeos que vamos a utilizar van a tener algún tipo de filtro de censura encima, para no tener ninguna clase de problemas con YouTube, ya que últimamente está complicada la cosa en ese aspecto. Bien, os enseñaré las herramientas de typesetting que nos ofrece AISUB, así como también cómo utilizarlos, tomando como ejemplo varios animes con situaciones habituales que os podéis encontrar en un anime cualquiera. Hay una serie de atajos en el teclado que agilizan mucho las tareas, así que os los iré comentando a lo largo del vídeo, con imágenes del teclado, y en la descripción del vídeo tendréis una lista con todos los atajos de teclado que vienen por defecto configurados en AISUB y que pueden ser muy útiles. En primer lugar empezaré con el anime Tantei wa Moshinderu, así que procederemos a abrir los subtítulos. Esperamos un poco. Bien, una vez hecho esto, ahora abrimos el vídeo, que vamos a usar como referencia para el typesetting. Yo os recomiendo que este vídeo sea la versión definitiva con la que vais a reproducir estos subtítulos, y que este esté en 1080p, ya que si usáis para subtitular una versión web y al poco de terminar ponéis esos subtítulos en una versión Blu-ray, es posible que los carteles no estén bien sincronizados, ya que a diferencia de los subtítulos, los carteles deben estar lo más preciso posibles y al aparecer en el momento justo. Ahora bien, si tenéis una versión BDRMux o BDMV, en esos casos os aconsejo que primero encodéis ese vídeo en X264 o X265. Por ejemplo, podéis utilizar el programa Handbrake para encodarlo perfectamente, como ya expliqué en un tutorial anterior. Esto lo digo porque yo al menos he tenido problemas con versiones BDMV pesadas y que el programa AISUB se satura tanto la memoria que en la previsualización del vídeo no aparece el fotograma exacto que corresponde, lo que hace imposible hacer un trabajo de precisión y se van saltando fotogramas o se quedan congelados fotogramas. Por eso es por lo que digo que es mejor utilizar una versión encodeada. En mi caso voy a utilizar una versión web, pero que sepáis que si tenéis a mano una versión Blu-ray, mucho mejor. Otra cosa que debéis tener en cuenta son los fotogramas por segundo del vídeo. Por norma general, en AISUB se suele trabajar con 23,976 fotogramas por segundo, que es el estándar de series y películas. Sin embargo, también ofrece la opción de añadir vídeos con otra tasa de fotogramas por segundo, aunque bien es cierto que me han reportado problemas al respecto. La solución para evitar cualquier tipo de problemas, como dije antes, es empezar a trabajar con la versión definitiva del vídeo. En caso de que los subtítulos ya estén terminados y queráis ponerlos a un vídeo con una tasa de fotogramas diferente, si los subtítulos ya estaban bien sincronizados, no hará falta modificar nada más, ya que por defecto los subtítulos se guían por los tiempos del vídeo y no por los fotogramas. Y al ponerlo en un vídeo de diferentes fotogramas por segundo, se adaptará a la nueva tasa de fotogramas. En cambio, si queréis editar esos subtítulos, ahí es donde vais a tener problemas, si son diferentes los fotogramas, ya que si bien cuando reproduces el vídeo los subtítulos se ajustan de forma correcta, no ocurre lo mismo con el programa AISUB, y muchas veces aparecen desincronizados. Esto, por ejemplo, me pasó a mí con un anime llamado Shumatsu no Harem, que al usar una versión grabada de televisión con una tasa de fotogramas de 30 fps, al querer editar esos subtítulos y sincronizar los carteles con AISUB era prácticamente imposible. Sin embargo, cuando reproducía el vídeo con un reproductor como VLC Player, estos subtítulos estaban bien. Esto se produce por una discordancia entre el número de fotogramas por segundo de los subtítulos y del vídeo, cuando se abren con el programa AISUB. Para estos casos, una solución que se me ocurre es iros aquí arriba, Archivo, seleccionáis Exportar subtítulos y aquí veis que hay 4 opciones, ¿de acuerdo? Podéis probar seleccionando la segunda opción que pone Transformar tasa de cuadros. Aquí tenéis que poner variable o constante dependiendo de cómo sea en vuestro vídeo, que es el que marca la pauta, y ponéis aquí el número de fotogramas que va a tener el vídeo. Entonces aquí lo convertís. Por ejemplo, si tiene 30 fotogramas por segundo, pues lo convertís a 30 cuadros. Esto es del vídeo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí por defecto agarra como referencia los fotogramas del vídeo. Entonces aquí ponéis una tasa distinta.
¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, apretáis exportar y aquí guardáis una carpeta donde queráis y ponéis o bien formato.ssa, o sea, el formato normal de IGSUB, o bien formato.srt, lo que vosotros queráis, y lo exportáis. Y ya una vez exportado, cuando abráis esos subtítulos ya deberían estar corregidos, ya deberían estar más sincronizados. La otra opción con la que podéis probar es encodear el vídeo definitivo que vais a utilizar y poner una tasa de fotograma distinta. Aquí, por ejemplo, aquí tenéis en el apartado de vídeo con Handbrake, aquí tenéis fotogramas por segundo. Por lo general suele estar igual que la fuente, pero podéis poner aquí 23,976. Entonces lo seleccionáis y así se va a convertir a esa tasa de fotogramas. Luego, una vez encodeado, abrís con IGSUB ese vídeo específico y ya podéis editar perfectamente. Y luego cuando lo paséis estos subtítulos, al abrirlos con el vídeo definitivo que estará, supongamos, en una tasa diferente de fotogramas, en teoría debería estar de forma correcta, como digo, ya que utiliza los tiempos como referencia. Estas son dos soluciones que yo os doy, pero por desgracia ahora mismo no dispongo de unos subtítulos que tengan este tipo de problemas para poder enseñaros y hacerlo aquí en directo. Otro consejo que os doy antes de hacer typesetting es que primero os centréis en hacer una buena traducción, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, todo está en inglés, pero si tuvierais que traducir todo el texto, primero tenéis que centraros en los diálogos, que es lo más importante. Luego traducir los carteles y luego también aseguraros de que los carteles y de los diálogos están bien traducidos, es decir, de revisarlos de forma correcta y que no haya discordancias entre diálogos y carteles, ya que muchas veces vamos a encontrarnos con diálogos que hacen referencia a los carteles y carteles que hacen referencia a los diálogos, y si estos no están bien coherentes, luego va a quedar muy raro. Y muchas veces cuando hagamos el typesetting vamos a hacer operaciones complejas que luego, si tenemos que corregirlo y modificar algo, se va a alterar la estética del typesetting. Otra cosa que os recomiendo es que tengáis bien separadas las líneas con los carteles de los diálogos, ya que así podréis enfocaros solo en los carteles y no tendréis que ir buscando línea a línea si es un cartel o es un diálogo. Yo lo que suelo hacer con los subtítulos al inicio, y es lo que yo os recomiendo, es iros aquí al apartado subtítulos, administrador de estilos, y aquí crear un nuevo estilo. ¿De acuerdo? Da igual el resto de parámetros, únicamente poned un nombre diferente de default. Por ejemplo, podéis poner cartel o carteles, lo que queráis. Aplicar y aceptar. Y luego vayáis buscando uno a uno las líneas de carteles. Y estos carteles tenéis que poner el nuevo estilo. Es decir, seleccionáis la línea de typesetting que queráis más adelante modificar, y aquí en el cuadro de edición desplegáis este recuadro y os va a salir el nuevo estilo que habéis creado y lo seleccionáis. También podéis ir seleccionando en grupo y cambiarlo en bloque, ¿veis? Entonces tenéis que ir uno a uno cambiando estos carteles, ¿de acuerdo? Vais cambiando así. Da igual ahora mismo el tamaño de letra, la fuente, porque eso lo vamos a modificar más tarde. Pero es importante que lo tengáis ya bien separado, porque así nos podemos centrar primero en los diálogos y luego los carteles lo dejamos para el final. Bien, ¿veis? Así. Vamos seleccionando uno a uno. Vamos poniendo el nuevo estilo, carteles. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hecho esto, os podéis ir aquí arriba a subtítulos. Vais al final a la opción seleccionar líneas y aquí, muy atentos, aquí ponéis el título del nuevo estilo que habéis creado para los carteles, que en mi caso se llama carteles.
Y luego aquí tenéis que en modo tenéis que poner coincidencia exacta. Y luego aquí en campo tenéis que poner estilo. De esa forma va a buscar todas las líneas que tienen el título carteles. Y tiene que ser exacto. Y solamente busca en los diálogos. Y lo que va a hacer es fijar una selección. Bien, una vez seleccionado todos estos, apretamos aquí aceptar y vais a ver que todos los carteles me los ha seleccionado. Ahora lo que podemos hacer es hacer control X, que es para cortar. Bien, y luego nos vamos aquí, o bien al inicio o al final, donde vosotros queráis. Yo personalmente recomiendo que peguéis los carteles al inicio, es decir, que los carteles y todo el typesetting esté al inicio, ya que muchas veces pueden coincidir que haya carteles y diálogos. Entonces, si ponemos el inicio, estos carteles van a ir al fondo. En cambio, si van al final, los carteles van a ir encima de los diálogos. Esto es para evitar los posibles problemas que haya de solapamiento. Bien, entonces en mi caso voy a poner al inicio. Entonces selecciono la primera línea y aquí, como hemos hecho control X, ahora apretamos control V. ¿Veis? Y ya está. También, por ejemplo, tenéis el comando control Z, que es para deshacer cualquier modificación que hayáis hecho. Y control I para rehacerlo. ¿Veis? Muy bien, yo aquí ya tengo separadas las líneas de carteles y de diálogos, ¿veis? Y por último, otra cosa que tenéis que hacer es arreglar los tiempos de los subtítulos. Tenéis que comprobar si están sincronizados con exactitud. Para eso lo que haremos es seleccionar la línea de subtítulos que queramos comprobar, por ejemplo esta, y con las flechas de dirección del teclado, izquierda a derecha, vamos avanzando o retrocediendo. A la izquierda es para retroceder, a la derecha es para avanzar. De esa forma, por ejemplo, ¿veis? Si tiramos para atrás y ampliamos un poco la imagen, vemos como todavía habían letras. Vamos tirando un poco más para atrás. Ahí siguen habiendo letras todavía. Y aquí no hay letras. Es decir, que si tiramos un poco a la derecha, un fotograma hacia la derecha, con la tecla de dirección del teclado, significa que este fotograma de aquí corresponde al inicio de los subtítulos y no donde estaba ahora los subtítulos. Entonces, para modificar este nuevo intervalo de tiempo que queremos fijar, apretamos las siguientes teclas. Control 3. ¿Veis? De esta forma ahora sí ya me aparecen los textos de los carteles. Ahora sí ya estaría sincronizado el inicio. ¿Veis? En el fotograma que aparecen los textos. Luego hacemos lo mismo con el final de estos carteles. Para irnos al final del todo, apretamos las siguientes teclas. Control 2. Y ya nos manda al final. Como veis aquí, no aparecen las letras del título. Eso significa que tiene que estar un poco más atrás este cartel. Vamos a ir un poco atrás. Vamos a retroceder con la tecla hacia la izquierda. Sigue sin aparecer. Vamos a retroceder un poco más. Tampoco. Una más. Tampoco. Más. Así seguimos retrocediendo fotograma a fotograma hasta que aparezcan las letras. Ahí, ¿veis? Aquí desaparece, aquí aparece. Ese sería, digamos, el punto final en el que aparece este cartel. Entonces, para fijar este nuevo tiempo, apretamos la tecla Control 4. Básicamente, las teclas son las siguientes. Control 1 para irnos al inicio de esa línea de subtítulos. Control 2 para irnos al final de la línea de subtítulos. Control 3 para fijar un nuevo tiempo de inicio de la línea de subtítulos y Control 4 para fijar un nuevo tiempo de cierre. Bien,
¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque los carteles muchas veces, si no están bien sincronizados, van a aparecer en un lugar que no toca. Va a aparecer, por ejemplo, encima de la cara del personaje, va a aparecer en otro lugar y no queda muy bien. Entonces tienen que estar perfectamente sincronizados. Tiene que aparecer justo en el fotograma exacto. Por eso os vais ayudando con las teclas de dirección que os permiten avanzar fotograma a fotograma y permite más exactitud. Esto que hemos hecho vais a tener que hacerlo con todos los carteles. Puede parecer complicado al inicio, pero una vez que le hayáis agarrado práctica será mucho más rápido. Una vez hechos estos preparativos, cuando ya tengáis el vídeo abierto y los subtítulos preparados, ya podemos pasar al typesetting propiamente dicho. Vamos a empezar con el título del episodio. Lo primero que suelo hacer ante cualquier trabajo de typesetting es posicionar la línea del cartel o del título. Para eso nos iremos aquí arriba a la izquierda, en esta barra lateral. Aquí tenemos una opción, la segunda, que pone arrastrar los subtítulos. Bien, con esto activado, lo que nos permite es, si os fijáis un poco más, crea una serie de cuadrados o cajas de color naranja. Estas cajas, si apretamos con clic izquierdo del ratón, podremos moverlo por toda la pantalla de la previsualización del vídeo y nos permite ponerlos donde nosotros queramos esta línea de texto. ¿De acuerdo? Entonces yo lo pongo aquí, por ejemplo. También podéis avanzar un poco el vídeo. Si ponéis aquí el cursor y movéis la rueda del ratón, podéis avanzar un poco el vídeo hacia adelante. Mejor que esté bien visible el texto, así lo podéis posicionar mejor. Muy bien. Entonces aquí yo lo pongo aquí. ¿Vale? Más o menos. Otra cosa que, por ejemplo, podéis hacer si tenéis el texto original que está dividido en dos líneas, podéis también vosotros partir en dos líneas. Copiáis esto, esta línea la copiáis, duplicar línea y, por ejemplo, una línea va a ser que ponga episodio 3 y la otra va a poner aquí el título del episodio. Y ahora borramos aquí, por ejemplo, quitamos esto de aquí y dejamos únicamente episodio 3. Y abajo hacemos lo mismo, pero quitamos la primera parte. De esa forma, ahora si movemos esto, podemos poner aquí arriba episodio 3 y aquí abajo el título del episodio. Bien. Más o menos esta sería su posición definitiva, aproximadamente. Bien, esto va bien para posicionar así bastante visual. Es bastante cómodo esta herramienta. Aunque también tenéis, por ejemplo, aquí el modo estándar, que es establecer una posición pero haciendo doble clic sobre la imagen, sobre el vídeo. ¿Veis? Y te lo lleva hasta ahí. Este yo no lo utilizo mucho, la verdad, porque no es muy cómodo, no es práctico. Luego también tenéis aquí, por ejemplo, la opción de rotar los textos. ¿Veis? Si apretáis con el ratón clic izquierdo, podréis moverlo como vosotros queráis. Luego también tenéis aquí la opción de moverlo. Aquí en la cuarta opción tenéis la opción de rotar los subtítulos en función del eje de la X o de la Y. ¿Veis? Luego aquí también tenéis la opción de escalar el texto. Podéis aumentarlo en ancho o reducirlo en ancho y aumentarlo o reducirlo en alto. Y luego estas dos últimas herramientas son bastante parecidas. Aquí esta opción que pone recorta los subtítulos a un rectángulo, lo que va a hacer es, si nosotros dibujamos un rectángulo, solamente se va a ver todo lo que esté dentro de este cuadrado, todo lo que esté fuera va a estar invisible. Lo mismo pasa si utilizamos la función de recorta los subtítulos a un área vectorial. Aquí lo que hacemos es crear un área en base a puntos. Estamos delimitando un área, aquí si seleccionamos aquí anexa una línea, estaremos creando un área en base a puntos.
¿veis? Entonces todo lo que esté fuera de este área va a estar invisible. Luego también aquí podéis modificar un poco, añadir un poco de curva, modificar el punto, arrastrarlo. Todo esto son herramientas para ir creando formas. Bueno, pero ahora no le deis tanta importancia, ya que esto lo explicaré en más detalle más adelante en el vídeo. Bien, ahora lo importante es eso, lo que digo. Posicionar bien el texto, dejarlo en su posición definitiva, por así decirlo. Y ya, una vez que ya lo tengáis aquí bien posicionado, ya pasamos a modificar el estilo y las fuentes. Entonces ahora nos vamos aquí arriba, donde pone subtítulos, administrador de estilos. Aquí tenéis dos opciones, o bien utilizar ese estilo que habéis creado antes, o por el contrario, crear un nuevo estilo específicamente para los títulos de episodio, que es lo que yo recomiendo, ya que así podréis guardarlo luego aquí en el almacén y lo podréis reutilizar cada vez que queráis. Y así no tendréis que estar editando en todos los capítulos un estilo propio. Bien, en este caso, por ejemplo, voy a crear estilo, aquí de nombre voy a crear episodio Tanteiwamo. Pongo aquí título episodio, mejor. Muy bien, le doy a aceptar y ya está. Ahora me voy aquí y cambio el estilo. Muy bien. Ahora volvemos otra vez al administrador de estilos. Seleccionamos el estilo del título de episodio y seleccionamos aquí editar. Bien. Aquí, un momento, vamos a mover esto y movemos esto. Aquí os tienes que fijar muy bien en cómo son las letras del título. Por ejemplo, yo aquí tengo unas letras que son finas, que no tienen contorno. Digamos que tienen un poco de sombra, si os fijáis, está un poco desplazada a la derecha. Y además, si reproducimos la secuencia, a ver, si os fijáis, va apareciendo las letras. O sea, no son completamente visibles, sino que al inicio son invisibles y van apareciendo. Y luego, si os fijáis al final, van desapareciendo. Entonces ya más o menos ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es, aquí en la fuente, yo voy a dejarlo como Arial, ya que es el estilo, es la fuente que suelo utilizar bastante a menudo en todos mis estilos, ya que es una fuente bastante bonita, bastante cómoda y agradable de leer. Sin embargo, si se da el caso de que el título tenga una fuente bastante peculiar y que no os convence cómo queda Arial u otros tipos de fuente habituales y queráis encontrar una fuente que se asemeje más al cartel, que sepáis que hay un método sencillo para identificar fuentes que ya expliqué detalladamente hace unos meses en otro vídeo. Sin embargo, lo volveré a explicar. Lo primero que haremos será seleccionar las líneas de los carteles que hemos creado y apretamos el botón comentar para que estén invisibles. Ahora lo que haremos será buscar la herramienta recortes de Windows. Luego lo que haremos será desplazar el vídeo un poco a la derecha. Ahora lo estoy desplazando yo con la rueda del ratón. Lo desplazamos poco a poco hasta aquí, hasta donde sea visible las letras. Cuando ya sea visible, agrandamos esto lo máximo posible y con la herramienta recortes apretamos nuevo recorte y seleccionamos únicamente el área que contiene el título para que se reconozca con las páginas que voy a decir. Seleccionamos esto y lo guardamos. En mi caso lo guardo en el escritorio para que sea más cómodo. Y listo. Ahora nos vamos a la siguiente página.
la página llamada likefont.com. Aquí a la derecha vais a encontrar un botón para registraros e iniciar sesión. Una vez que ya hayáis iniciado sesión, aquí os vais a Identify, seleccionáis Upload Image y aquí buscáis vuestra imagen. Aquí pueden pasar dos cosas, o bien que el programa reconozca inmediatamente la imagen que hemos subido, o sea que reconozca la fuente y nos ofrezca una opción o varias opciones, como por ejemplo es este caso, o bien que tengamos nosotros mismos que irnos e introducir la letra de forma manual. Por ejemplo, si no saliera estas fuentes como sugerencia, os tendríais que ir aquí donde pone Splicing. Y aquí tendríais que ir juntando letras. Por ejemplo, si os fijáis esto, aquí la imagen me la reconoce mal. Pero por ejemplo, estas dos letras sí que me reconociera. Entonces aquí podríamos poner, si aquí no pusiera ningún carácter, aquí tendríamos que poner este carácter en concreto. Lo mismo aquí tendríamos que poner este carácter. En el caso de que no os apareciera ninguna letra o estuvieran divididas en varios trozos, aquí tenéis la opción en manual de ir juntando aquí caracteres. Por ejemplo, este lo podemos juntar con este. Luego, por ejemplo, este va con este y este también va con este. Y aquí nos faltaría el puntito y esto y esto. ¿Veis? O sea, formando poco a poco un carácter. Aquí este va con este. ¿Vale? Vais así. Apretáis clic izquierdo sobre la imagen, lo arrastráis y lo movéis hacia otra imagen que contenga parte de ese carácter, si es que está dividido el carácter. Aquí en Google, silabario hiragana, por ejemplo, aquí pone. Y aquí vais buscando, mira, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, este. Y vais buscando aquí el símbolo que más se asemeje. Y luego os vais a otra página llamada White Eagle. Y aquí ponéis, por ejemplo, este se asemeja, aquí teníamos, este se asemeja, es un palito en diagonal y un palito vertical. Pues bien, buscamos aquí. En este caso, este carácter no es de hiragana, es de katakana. Entonces, si os fijáis aquí, no lo vais a encontrar. Pero en cambio, si os vais al silabario de katakana, ¿veis? Este sí se parece a este carácter. Entonces, este sería el I. Sería el sonido I en katakana. Entonces os vais a la página que os he mencionado, White Eagle, y aquí ponéis, por ejemplo, una I. Y aquí os van a aparecer el símbolo en hiragana y en katakana. Entonces copiáis esto y os vais aquí y lo pegáis. Esto sería ir haciéndolo con 3 o 4 caracteres para que os pueda reconocer fácilmente la fuente. Esa es una opción. Y la otra opción es utilizar un móvil con Android y utilizar la aplicación Google Lens, que es muy sencilla y en cuestión de pocos segundos es capaz de reconocer textos completos en japonés y luego copiarlo al ordenador. Ahora os voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Muy bien, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pasar esta captura de pantalla que hemos hecho, pasar esta captura a nuestro dispositivo Android. Por ejemplo, lo podemos pasar a través de Google Drive o directamente copiándolo en el dispositivo. En mi caso, voy a pasarlo a través de Google Drive, que es más cómodo. Entonces actualizo aquí en el teléfono y ya lo tengo, ¿veis? Entonces lo descargo directamente. Una vez hayáis hecho esto, ahora lo que tenéis que hacer es descargar la aplicación Google Lens. Para ello lo podéis buscar cómodamente
desde la tienda de aplicaciones de Google. Ponéis Google Lens y descargáis esta aplicación de aquí. Una vez que ya lo tengáis descargado, procedemos a abrirlo. Aquí nos van a aparecer varias opciones, como veis. Tenéis que apretar aquí abajo a la izquierda donde aparecen varias imágenes. Y seleccionáis la última imagen que tenéis guardada, que en este caso debería ser la captura de pantalla que habéis hecho de el título del anime. Aquí la selecciono y veis, me lo reconoce todo. Entonces vamos a ampliar un poco más los márgenes y ahora muy atentos. Por defecto os va a aparecer aquí en la opción buscar. Tenéis que seleccionar aquí donde pone texto. Y aquí, si os fijáis, se va a crear como una especie de cuadrado blanco alrededor de los caracteres japoneses. Ahora solamente queda hacer con el dedo, apretar aquí encima de un carácter cualquiera y movemos este puntito azul para seleccionar todo. Y veis, ya aquí abajo nos ha reconocido todos los caracteres en japonés. Ahora únicamente nos queda aquí copiar en un ordenador. Elegimos nuestro ordenador y como veis aquí ya se ha copiado este texto. Ojo, que se me ha olvidado comentar algo muy importante. Para que este truco funcione, para que este trucazo sea viable, tenéis que tener tanto en el PC como en el móvil la misma cuenta de Google, para que así estén vinculados. Y creo que tenéis que tener también activado la sincronización. Si tenéis estas dos cosas, vais a poder copiar perfectamente cualquier texto que tengáis aquí en el móvil. Y como veis, es muy práctico. Y ahora, por ejemplo, si quiero pegar esto en cualquier lado, por ejemplo aquí, ¿veis? Está todo. Todos los caracteres en japonés se han reconocido. Entonces únicamente tendríamos que ir copiando estos caracteres aquí, en estos espacios en blanco, y ya nos reconocería de forma automática la fuente que se corresponde o que es más parecida al título o cartel que hemos puesto. En este caso, por ejemplo, no me convence la primera opción que nos dan, ni la segunda. No me convence mucho. Así que yo voy buscando más opciones aquí. Incluso, mira, si no os convence las fuentes, aquí en manual, como he dicho antes, yo aquí voy a introducir este carácter también. Entonces voy a copiar todo esto. Voy a ponerlo solamente para ponerlo a mano. Y lo pongo aquí. Entonces, este carácter de aquí corresponde... Voy a ampliarlo un poco para que lo veáis. A ver si puedo. Creo que no se puede ampliar. Bueno. Copio este carácter y lo pego aquí. Luego este, ya sabemos que es la I de hiragana, digo de katakana. Y esto con esto de aquí. Y así vais poniendo uno a uno los símbolos o caracteres. Y ahí se Identify Now. Esperáis un poco, puede tardar más o menos. Y ahora sí nos ofrece mejores opciones, ¿veis? Entonces, una vez que ya hayáis encontrado la fuente que vosotros creéis que ha sido bastante más precisa, la seleccionáis y os van a redirigir a una página. Por lo general estas fuentes suelen ser de pago, ya os aviso, ¿vale? Entonces, un truco que yo tengo para no tener que estar pasando por caja y pagar esa fuente, y que es lo que yo recomiendo, es aquí cuando os redirige a la página esta, utilizáis otra vez la herramienta recortes y seleccionáis las letras, esta vez del abecedario. Ya no estamos trabajando con símbolos, ahora estamos trabajando con letras de abecedario. Y lo guardáis, por ejemplo, en el escritorio mismo. Y ahora nos vamos a ir aquí a la página llamada
whatfontis.com. Aquí importante tener deshabilitado nuestro bloqueador de anuncios, ya que por desgracia esta página funciona con anuncios. Y aquí arrastramos nuestra imagen con la fuente. La última imagen que hemos guardado con la fuente ya que hemos localizado. Lo arrastramos y aquí podéis o bien solamente introducir unas letras o directamente seleccionar todo. En mi caso, por ejemplo, voy a agarrar estas letras de aquí. Apretamos siguiente. Y aquí también te dan la opción de separarlo para que no haya un solapamiento de letras. Con clic izquierdo arrastráis una línea y con otra vez clic izquierdo lo fijáis abajo. Vais así arrastrando uno a uno. Uno a uno. Para que no se peguen. Y ya está. Luego le dais aquí a Next Step. Y ahora, como veis, es igual, que es bastante similar a la página Likefont. Aquí también podéis arrastrar imágenes para superponer por si se ha dividido una letra en varios trozos. Por ejemplo, aquí la I, el puntito de la I lo juntáis con esto. Y aquí lo mismo, el puntito de la I y ya está. Y aquí tenéis que poner las letras que corresponden, respetando siempre mayúsculas y minúsculas. Y ya está. Y aquí podéis también seleccionar la opción Display Only Free Fonts, que significa únicamente mostrar fuentes gratuitas. Next Step y ya está. Y aquí nos ofrecen varias opciones. Entonces, por ejemplo, esta es bastante parecida. Esta también. Entonces vais buscando una fuente que os convenza más. Una vez hayáis localizado vuestra fuente ideal, apretáis aquí donde pone Download y aquí otra vez Download Font. Y os van a redirigir a esta página. Aquí lo que vais a hacer es lo siguiente. Vais a apretar aquí donde pone Web Font y aquí os va a aparecer un rectángulo donde podréis escribir lo que vosotros queráis. Aquí os recomiendo que copiéis y peguéis el texto del cartel o el título para que así veáis si se respetan caracteres especiales o si queda mal o queda bien. Esto lo encuentro bastante útil, ya que, por ejemplo, hay veces en el que el título incluye apóstrofes, tildes, ñes, y a veces las fuentes no incluyen esos caracteres especiales. Entonces, cuando queremos poner las fuentes que no incluyen esos símbolos, se generan errores, como por ejemplo un cuadrado en blanco o queda muy mal. Entonces, para ahorrarnos problemas, aquí ponemos el texto que queremos. Por ejemplo, en mi caso voy a poner un nombre del anime Vanitas no Carte. ¿Veis? Esta apóstrofe se mantiene. Ahora, por ejemplo, voy a probar con las tildes. Bien, se respeta la tilde. Y ahora una ñ, a ver. Correcto, está todo correcto. Eso significa que esta fuente respeta caracteres especiales. Ahora lo que haremos será, con mucho cuidado, vamos para atrás. Y le damos aquí donde pone Download. Esperamos 20 segundos y si no, podemos apretar directamente Download Link. Y ya está. Y os va a descargar este archivo .zip. Lo abrimos con un programa tipo WinRAR. Y de aquí únicamente nos interesa una cosa. Nos interesa esta carpeta. Abrimos esta carpeta. Y únicamente nos interesa los archivos que ponen .ttf. Estos son los archivos que van a permitir la instalación. En mi caso yo voy a instalar directamente la fuente regular, ya que es la que quería. Si os fijáis, aquí pone regular font. Entonces aquí únicamente descargo la fuente regular. Hay casos en donde os van a ofrecer varias opciones, entonces podéis echarle un vistazo, cuál os interesa más. Bien, le dais a extraer. En mi caso lo extraigo en el escritorio. Y una vez que ya tengáis extraída la fuente, hacéis doble clic y se va a abrir esto.
Y aquí únicamente tenéis que darle a instalar. Esperáis un poco y ya está. Ya estaría instalada esta fuente en vuestro PC. Ahora, para poder utilizarlo en iSub, os tenéis que ir aquí arriba, donde pone archivo, recolector de fuentes, y aquí tenéis que seleccionar esta opción que pone comprobar fuentes para disponibilidad. Le dais a comenzar y ya está. Y listo. Le dais aquí a cerrar esta ventana y ya tendréis la fuente habilitada en iSub. Ahora, para utilizarlo lo que tenéis que hacer es, primero, ya no hace falta que estén invisibles los carteles, así que apretamos aquí donde pone comentar. ¿De acuerdo? Apretamos comentar para que ya empiece a ser visible otra vez. Luego nos vamos aquí donde pone edición. Y aquí, donde pone fuente, desplegamos esto. Y aquí buscamos nuestra fuente que hemos instalado. En este caso se llama Kopub Batang. Entonces buscamos esto. Buscamos la fuente. Y aquí, como veis, ya lo tengo. Ahora únicamente tengo que apretar aquí aplicar y listo. Y ya tendríamos la fuente ya instalada. Vais a ver cómo queda. ¿Veis? Es bastante parecido. Hay que decir que bastante similar. Esto es un poquito laborioso, pero es útil para todos aquellos que os gusta tener una fuente bastante parecida al título y no os conformáis con Arial. Entonces esto, sin duda, es la opción más rápida que hay para poder identificar fuentes, ya que la otra opción es ir buscando uno a uno en todas las fuentes y mirar cuál se asemeja más, lo cual es inviable. Entonces, esto en cuanto a las fuentes. Bien, luego también puedes ajustar aquí el tamaño de la fuente. En mi caso, por ejemplo, voy a avanzar un poco el vídeo con la rueda del ratón. Y yo lo que quiero es que esto no sea más grande que el título. Entonces voy a bajar un poco el tamaño. Por ejemplo, 43. Y ahí está bien, yo creo. Incluso un poco más, un poco menos, digo. 41, a ver. Y 40, a ver. Vale, ahí está mejor. Entonces así. Así queda mejor el episodio. El título. Lo vais ajustando así. Poco a poco también. Que esté bien centrado el texto. Y ahora, otra vez. Aquí tenemos, abajo de las fuentes, tenemos, si queremos poner el texto en negrita, en cursiva, subrayado o tachado. Entonces, estas son opciones que tenéis aquí. En mi caso, como son letras finas y delgadas, pues significa que no es negrita. Es una fuente regular. Entonces, aquí no toco nada. Luego aquí tenéis en colores, podéis cambiar el color primario que corresponde a este color que está dentro de los bordes. El color secundario correspondería al color que aparece durante los karaokes. El contorno y luego la sombra. Entonces aquí, si os fijáis, el texto primario es de color negro. Entonces es tan sencillo como seleccionar el color negro. Pero, por ejemplo, si se diera el caso de que este texto es de otro color, también tenéis la opción de copiar ese color. Para ello utilizamos la herramienta cuentagotas de aquí. Apretamos este botoncito y movemos el ratón hasta aquí, hasta la imagen. Y buscamos, si os fijáis aquí, al lado del botón de la cuentagotas, hay un cuadrado donde se va visualizando el vídeo. Entonces centráis más o menos donde esté el carácter y apretáis clic izquierdo encima. Entonces aquí ya se va a quedar fijado esta pequeña selección. Entonces aquí únicamente movéis aquí esta cruz y ponéis encima del color que queréis seleccionar y ya os va a reconocer automáticamente el color. Únicamente tenéis que darle a aceptar y listo, ya tenéis el color para aplicar. ¿Veis? Esto en cuanto a colores.
Luego, en cuanto a márgenes, en el caso de los carteles no es tan importante, ya que se suele trabajar sin márgenes. Así que esto lo dejamos aparte. Luego, alineación. Esto sí es importante, ya que a veces queremos que el texto esté alineado hacia un lado o hacia otro. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, el texto está alineado hacia la izquierda. Entonces podéis seleccionar perfectamente así, para que esté alineado a la izquierda. Esto luego lo movemos, así que no importa mucho. Luego, en cuanto a contorno, si os fijáis, no queda bien con contorno, ¿verdad? Entonces vamos a quitarlo definitivamente, todo el contorno. A ver cómo queda. Ahora va quedando mejor, ¿veis? Bien, bien, bien. Entonces ya hemos quitado el contorno. Y ahora solamente quedaría la sombra. Vamos a ver qué pasa si lo pongo en 0. ¿Veis? Ahora ya queda bastante parecido, ¿a qué sí? Bastante parecido. Entonces ya estaría. Como veis, aquí vamos a moverlo otra vez para ver cómo queda bien centrado. Esto lo ponemos aquí para que esté bien alineado. ¿Veis cómo queda la fuente? Aquí se ve muy bonito. Sí, queda muy bien. Entonces, como veis, así se va modificando las fuentes. Poco a poco se va modificando el estilo. Ya tenemos nuestro propio estilo personalizado para futuros proyectos. Luego, si queremos guardarlo en el almacén, nos vamos aquí. Y aquí tenemos la opción de crear, por ejemplo, una nueva carpeta. Por ejemplo, ponemos proyectos anime. Y aquí podéis ir guardando las fuentes. Lo copiáis al almacén. Y aquí ya tendréis para siempre este estilo. Y aquí podéis utilizarlo para todos los proyectos que vosotros queráis. Lo seleccionáis aquí, esta carpeta, y lo vais a localizar fácilmente. Luego, como veis, ya hemos identificado, ya hemos conseguido con exactitud localizar la fuente. Hemos ajustado el borde, la sombra. Hemos ajustado también el color, la posición. Ya el texto parece que ya está perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar bien la secuencia. Si os fijáis, ahora, este texto no es del todo visible al principio, sino al principio es invisible, por así decirlo, y luego va apareciendo. Y lo mismo al final. Es visible y de repente pasa a desaparecer. Esto es el efecto fade, el efecto de desvanecimiento. Entonces, ese efecto no se puede añadir. No hay un botón o una función para añadirlo desde IG Sub. Para eso tenemos que utilizar los tags que hemos visto antes. Si os acordáis, el tag para el desvanecimiento se llamaba FAT. Entonces aquí ponemos, si os acordáis, el tag barra diagonal y luego ponemos FAT. Y luego aquí ponemos entre paréntesis los milisegundos que corresponden al tiempo de aparición y desaparición. Entonces, ¿cómo localizamos ese tiempo de desaparición y de aparición? Pues muy sencillo. Nos vamos al inicio. Aquí muy atentos. Id fijándoos aquí, en este tiempo. Mira, aquí os pone tiempo de este cuadro relativo al inicio y al final de los subtítulos. Entonces, vamos moviendo poco a poco con las teclas de dirección derecha-izquierda. Vamos avanzando a la derecha. Poco a poco, fotograma a fotograma. Hasta que, voy a ampliar un poco más esto. Hasta que sea completamente visible y ya deje de estar apareciendo. Entonces vamos a buscar aquí, si os fijáis, es un poquito transparente todavía. Aquí, ahí. Este sería el fotograma. Este sería el fotograma donde ya deja de aparecer las letras. Entonces, aquí pone, si os habéis estado fijando bien, antes ponía 23, ahora pone 403. Entonces, ponemos este número, por ejemplo, 400, vamos a empezar por 400, a ver cómo queda.
ponemos una coma y luego hacemos lo mismo pero en el final. Apretamos control 2 y nos vamos al final del vídeo. Y ahora vamos hacia atrás. Apretamos la tecla hacia la izquierda del teclado. Retrocedemos poco a poco hasta que sea completamente visible otra vez las letras. Ahí, ¿veis? Más o menos otra vez 400. O sea, bastante parecido. Bien, entonces, ¿cómo podemos comprobar ahora que está correcto? Vamos a ver cómo queda. Volvemos al inicio a ver cómo queda. Vamos a avanzar poco a poco a ver cómo queda. ¿Veis? Bastante aproximado, ¿a que sí? Se ve bastante bien, sí. Entonces ya nos quedamos con este. Luego también podríais ir ajustando un poco más, moviendo unos milisegundos arriba, milisegundos abajo, pero con esto ya es bastante acercado, bastante aproximado. O sea, si no queréis dedicar más tiempo en hacer un desvanecimiento o aparición más precisos, pero con esto bastaría. Entonces ahora copiamos esta información, hacemos control C y luego nos vamos aquí y lo pegamos con control V. Y ya si os fijáis, ¿veis? Ya se ve perfecto. Ya con esto habríamos terminado ya este título. Ya hemos terminado el typesetting de este título. Ya hemos ajustado la posición, la fuente, el color, el borde. Hemos ajustado también los efectos adicionales de los subtítulos, que en este caso únicamente tenía un efecto de desvanecimiento, que es el efecto FAT, pero también que sepáis que si por ejemplo hubiera otros efectos adicionales, aquí podéis seguir añadiendo todo lo que hemos visto antes en la primera parte de terminología de ASS Tags. Únicamente para ir añadiendo cada tag tenemos que ir poniendo aquí barra diagonal y ponemos un nuevo tag. Por ejemplo, el tag de Shadow, de sombra. Luego queremos poner otro tag, pues ponemos otra vez otra barra diagonal. Así con todos los tags que queramos poner. Y todo esto, todos los tags deben ir dentro de dos corchetes. Luego, si por ejemplo quisiéramos que una letra en concreto tuviera otro tipo de efecto, tenemos que poner justo delante de esta letra, o en este caso de este número, tenemos que poner el tag en concreto entre corchetes. Y este tag únicamente afectaría a todo lo que está a la derecha. Y luego, para deshacerlo, podemos copiar o bien toda la información que estaba al inicio, lo copiamos después, o bien añadimos, si es por ejemplo un tag de shadow o de borde, ponemos shadow 0 o borde 0. O sea, vais jugando con eso. Pero como veis, los tags son bastante útiles para crear estos efectos llamativos y bastante vistosos. Luego también que sepáis que aquí también tenéis varias opciones para modificar desde el propio desde la propia caja de edición. Por ejemplo, aquí tenéis la opción de crear el formato negrita. Tenéis para crear cursiva, subrayado, tachado. Luego también podéis cambiar desde aquí el tamaño y la fuente. ¿Veis? Que podéis cambiar toda la fuente y el tamaño. Luego también podéis cambiar aquí el color primario, el secundario, el borde y la sombra. Pero que sepáis que si modificáis desde la caja de edición, únicamente va a afectar a esa línea de subtítulo en concreto. El resto del estilo se va a mantener intacto. Entonces esto lo podéis jugar bastante dependiendo. Por ejemplo, si tenéis un estilo bastante habitual en un anime, entonces os conviene directamente crearlo desde el administrador de estilos y guardarlo, este estilo personalizado, ya para todos los animes que vayan apareciendo. En cambio, si
en un episodio en concreto encontráis un cartel o un título en concreto que es diferente del resto, pero solamente de forma puntual, entonces a lo mejor os conviene solamente editarlo y modificar desde aquí, desde la caja de edición. ¿De acuerdo? Lo que tampoco se guardan, por ejemplo, son los tags que aquí ponemos. Entonces esto tenemos que copiarlo de forma manual. ¿De acuerdo? Y ir pegándolo en todos los proyectos que tengamos y que tengan este efecto. Y ya estaría, como veis, ya hemos hecho todas las modificaciones necesarias al texto para que se camufle y no desentone con el título original. Como veis, hay una gran diferencia entre lo que era antes y lo que está ahora. Y esto es más agradable a la vista. Así que sin duda, el typesetting así discreto es algo que vale la pena dedicar unos minutos. Es un proceso que puede parecer complicado al principio, pero una vez le agarréis práctica, todos estos ajustes que he mencionado lo haréis rápidamente, en pocos minutos. Bien, ahora pasamos al siguiente ejemplo. Ahora toca hacer typesetting del cartel que aparece al final del episodio y que corresponde con el título del próximo episodio. El proceso es el mismo, aunque esta vez iré un poco más rápido. Bien, ahora vamos al título final del episodio. Ahora aquí lo que haremos será arrastramos los subtítulos y lo ponemos en su posición definitiva. Más o menos por aquí. Bien. Una vez posicionado, vamos al administrador de estilos y creamos un nuevo estilo, o podemos copiar uno que ya hemos hecho antes. En este caso lo voy a copiar. Y aquí pongo título final, episodio. Luego vamos a cambiar también el color primario. En este caso utilizamos el cuentagotas. Hacemos una selección, por ejemplo, de aquí, este color. Y luego nos vamos aquí al cuadrado y seleccionamos el color deseado. Le damos a aceptar y aplicar para ver cómo queda. Bien, está bien. Se asemeja bastante. Luego aquí vamos a contornos a 0, sombra 0, correcto. Y tamaño 40. Voy a ponerle, por ejemplo, 50, a ver cómo queda. Aplicar, aceptar. Cerramos esto. Ahora seleccionamos las líneas del título y cambiamos el estilo. Muy bien, entonces ya vemos cómo queda, más o menos. Entonces, por ejemplo, esto está un poco grande, entonces vamos a cambiar y ajustar un poco más el tamaño. Vamos a cambiar el tamaño y ponemos, por ejemplo, 45, a ver cómo queda. Un poco menos incluso. A poner 40. Está bien. Entonces, el episodio será 40. Y este, yo creo que está bien. También tenéis, por ejemplo, podéis hacer aquí, hacerlo un poco más grande esto. Podéis ampliar un poco más. Y aquí poner, por ejemplo, 50. Pero a mí me gusta que se vea pequeñito, que no destaque tanto. Entonces lo dejaré en 40. Luego nos fijamos si que hay algún efecto extra. Por ejemplo, tiene un poco de sombra. Entonces volvemos otra vez a edición. Y le ponemos sombra 1, por ejemplo. A ver cómo queda. Un poco más. Sombra 2. A ver, 3. Queda mejor ahí. Porque si os fijáis, tiene un poco de sombra. Yo le pondría sombra 4. A ver cómo queda. Ahí está mejor, ¿veis? Ahora sí. O sea, queda la sombra bien desplazada. Bien, y ya estaría. O sea, este es más sencillo que el anterior, ya que no tiene los efectos de ASS tag ni otros efectos que haya que modificar. Muy bien. Esto es para que veáis un poco que hay carteles más sencillos y otros más difíciles. Entonces,
Algunos vais a tener que dedicarles más minutos de trabajo y otros, como veis, en un par de segundos ya está hecho. O sea, no cuesta nada hacer esto. Simplemente dedicarle unos segundos. Pero por algún motivo, en algunas páginas pues no quieren optar por utilizar este tipo de estilos tan bonitos. Bien. Ahora os mostraré otro ejemplo. En este caso quiero mostraros un ejemplo con el anime Vanitas no Carte. Es para que veáis un poco que jugando con las etiquetas, con los tags de AEGISUB, las posibilidades son infinitas. Aquí, si os fijáis en esta línea, podéis ver un montón de tags. O sea, así a primera vista os puede parecer que estoy hablando en chino, pero os voy a explicar poco a poco qué he puesto en estas líneas de tags. Bien, primero os voy a mostrar cómo es la escena de estos subtítulos para que veáis un poco cuál es la complejidad. Bien, vamos a reproducir esto. Y ya, como veis, vamos a ampliar un poco esta previsualización. Vamos a ir al inicio. Ahora vamos a ir poco a poco para que veáis los efectos. Como veis, al principio el texto está borroso. O sea, se ve borroso, como si estuviera enfocando. Al inicio está borroso el texto. Y aparte que está invisible. O sea, al principio... O sea, tiene doble efecto. Uno, de borrosidad y dos, de aparición. Bien. Entonces, hay un punto donde ya es completamente visible. Y aparte tiene otro efecto, que es el efecto como si tuviera un cierto brillo este texto. Es el efecto glow. El efecto brillo. Entonces ya van 3 efectos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos contados 3 efectos en concreto. Y aparte que hay que tener en cuenta esta fuente, que es bastante peculiar. Y no basta hacer una simple cursiva con Arial. Esta fuente hay que localizarla. Ya os aviso que esta fuente es la que os he contado antes, que me dio tantos problemas, ya que había fuentes similares pero que no aceptaba ni apóstrofes, ni tildes, ni acentos. Entonces lo difícil fue ir probando uno a uno las fuentes hasta encontrar esta en concreto. Bien, este trabajo de typesetting lo he planteado de la siguiente forma. En primer lugar me he centrado en ese efecto de brillo, el glow. Entonces se me ha ocurrido que poniendo el contorno de color blanco y aplicando un blur a todo, este contorno se vería borroso y daría la impresión de que genera un cierto brillo en el texto. Y eso es lo que he hecho. Luego, si nos fijamos bien, no solamente es el contorno el que está borroso, sino que también está un poco borroso las letras, o sea, el color primario. El problema del blur es que únicamente es capaz de hacer borroso un solo color. Es decir, si tenemos un contorno, va a hacer borroso primero el contorno y va a dejar intacto el color primario. En cambio, si queremos hacer borroso el color primario, tenemos que dejarlo el texto sin contorno. ¿Me entendéis? Únicamente hace blur a un solo color. En este caso tenemos ambos colores con blur. Entonces lo que se me ocurrió es dividir este cartel en 2. Es decir, uno para el contorno y otro para el color primario. De esa forma puedo hacer blur a ambos colores. Entonces en uno únicamente está el contorno de color blanco y el color primario he agarrado, por ejemplo, este fondo de aquí. Y luego en esta línea de aquí he utilizado únicamente el color blanco y sin bordes. De esa forma, al superponerse, parece que ambos colores son borrosos. Pero si, por ejemplo, nos fijamos bien en el primero y lo hacemos invisible, si os fijáis, desaparece el contorno. Luego lo mismo si vamos aquí y seleccionamos esto y lo hacemos invisible. Si os fijáis, aquí desaparecería el color primario. Entonces, el truco está en dividirlo.
una parte el contorno y otra parte trabajar el color primario. Así podemos aplicar el efecto blur a ambos. Bien, si os fijáis al inicio parece que únicamente tiene ese efecto de aparición y puede parecer sencillo a priori, pero lo que ocurre es que si ponemos el efecto este de FAT a ambas líneas, lo que va a ocurrir es que va a haber un momento en concreto en donde se va a ver el borde, los bordes del título, y va a estar el relleno, la fuente principal, vacío, poco transparente, entonces no va a quedar bien. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un FAT a ambas líneas, pero el FAT en concreto de el contorno de blanco que crea ese efecto de glow, tenemos que retrasarlo un poco, hacer que no sea del todo visible, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que añadimos aquí al principio un alfa no del todo invisible, es decir, que sea un poquito visible. Luego también aquí he puesto blur 10 para que sea completamente borroso al inicio, y luego aquí he puesto las animaciones especiales con el comando T, para que de esa forma desde el milisegundo 300 hasta el 600 pase de este blur 10 a un blur 2.5 y pase de un alfa F0, que vendría a ser en números decimales 240, es decir, casi invisible, pase a ser completamente visible. Este valor de alfa de aquí lo podéis obtener fácilmente si os vais a un conversor de números decimales a hexadecimales. Únicamente tenéis que saber que el alfa es un valor que va de 0 a 250, siendo 0 completamente visible y 250 completamente invisible. Entonces, jugando con eso, por ejemplo, si queremos que sea casi invisible, tendríamos que poner 240, por ejemplo. Y lo convertimos a hexadecimal. ¿Veis? Me da F0, que es justo lo que tengo aquí. Aquí, ¿veis? Entonces vais jugando con esto, con el conversor de decimales a hexadecimales. De esa forma, gracias a estas modificaciones que hemos puesto, hemos creado este efecto que al inicio está borroso y luego está completamente visible. Este efecto de enfocar o desenfocar es tan sencillo como digo, como poner al principio blur mayor, un blur por ejemplo de 10, y luego utilizando el comando T poniendo un intervalo de tiempo, por ejemplo 300, 600, siempre intentad utilizar como referencia el propio vídeo, ya que os va a dar bastantes pistas aquí abajo donde pone milisegundos. Entonces, utilizando esos tiempos como referencia, aquí ponemos un blur menor. Entonces, pasando de un blur mayor a un menor, es como si estuviera enfocando la cámara. Y luego se puede hacer la inversa también. Si ponemos un blur menor al principio y mayor luego de este efecto de animación, efecto complejo, pues creamos el efecto de desenfocar la imagen. Como veis, únicamente os quería mostrar, todas las posibilidades que se pueden hacer con los tags, si sabéis utilizarlos de forma correcta. Ahora mismo esto os puede parecer muy complicado, yo digo yo, pero id tomándolo con calma. Que a medida que vayáis aprendiendo a utilizar los tags, a hacer typesetting, vais a poder ir haciendo combinaciones cada vez más complejas y vais a saber plantear mejor cada problema o cada trabajo de typesetting que se os presente. Entonces, esto únicamente es para que lo tengáis en cuenta. Como curiosidad, en este caso en concreto de typesetting, creo que le dediqué media hora porque era bastante complejo. No se me ocurría cómo plantearlo bien, entonces, pero al final pude encontrar una solución bastante viable. Aunque, como veis, requiere bastante imaginación también hacer typesetting. Bueno, ahora pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien, ya hemos visto títulos de anime, título final. Ahora vamos a pasar a un cartel en mitad de un episodio. Para ello utilizaremos como ejemplo un capítulo de Mushoku Tensei.
Bien, si nos fijamos aquí, tenemos un cartel en la pared que es completamente inmóvil, lo cual es una ventaja. Así que el proceso va a ser exactamente el mismo que hemos utilizado para los títulos. Empezamos posicionando el texto. Lo vamos poniendo en lugar definitivo. Y ya está. Ahora vamos a crear un nuevo estilo. En este caso, por ejemplo, voy a crear el estilo carteles. Voy a poner de tamaño 45. Y aquí en color primario voy a utilizar como referencia este color. Seleccionamos. Y ahora en contorno pongo 0. Sombra 0. Y negrita. Le doy a aceptar. Y cierro esto. Ahora aquí selecciono estas líneas. Y cambio el estilo aquí en la caja de edición. Pongo carteles. ¿Veis? Queda bastante bien. Ahora voy a mover un poco más. Voy a ajustar la posición de esto. Ahora, si quiero que queden justo en el mismo eje de las X, lo que puedo hacer es copiar este número, el segundo que corresponde al eje de las X, perdón, el eje de las Y, y aquí lo pegamos. Y así estaría todo en el mismo eje. Ahora, por ejemplo, si nos fijamos bien, el color está bien, pero no me convence. Entonces vamos a cambiar el color y vamos a poner uno más oscuro. Entonces vamos a agarrar este, por ejemplo, este de aquí. Y bueno, está bastante aproximado el color. Lo que más podemos modificar. También podéis identificar la fuente que se asemeje más a esto, pero en este caso yo lo dejaré con Arial. Y ya estaría, ¿veis? O sea, es muy sencillo. Únicamente posicionar el texto. Ajustáis el tamaño. Luego cambiáis el color. Añadís o quitáis contorno y sombra. Podéis ponerlo también en negrita si hace falta. Y luego, en este caso en concreto, pues no tiene ningún efecto adicional de ASS Tags, como podéis ver. O sea, no tiene ningún efecto más. Es solamente esto. Una imagen estática. Lo cual es una gran ventaja para hacer un typesetting. ¿De acuerdo? Muy sencillo estos casos de typesetting. Estos son los ejemplos o son las situaciones que os podéis encontrar que son más fáciles para poder hacer un typesetting. Una imagen estática y únicamente vosotros tenéis que poner el texto justo encima del texto en japonés para que así el espectador entienda que ese texto que habéis puesto encima corresponde al texto en japonés. Y como veis, con unos pocos pasos ya dejamos el texto visiblemente bonito. Y es mucho más cómodo y agradable de leer que no estar leyendo, por ejemplo, esto. Mucho más agradable que no esto. O sea, así las letras apiladas no es muy bonito. Y más aún si encima se superpone, por ejemplo, con los textos. O sea, definitivamente hacer un typesetting es algo primordial. Bien, ya hemos visto cómo hacer typesetting sencillo de títulos, de carteles, en situaciones bastante sencillas. Bien, estos ejemplos de typesetting que hemos visto tienen algo en común, y es el hecho de que los carteles y títulos están superpuestos en escenas de anime en movimiento, o bien, debido a la complejidad del fondo, sería muy difícil crear una máscara con un solo color sólido que tape esos carteles, ya que tienen texturas o sombras, gradientes de colores que hacen difícil que queden bien. Sin embargo, hay otros casos en donde sí podremos crear una máscara y podremos poner nuestros propios textos de títulos y carteles encima,
para que quede perfectamente camuflado y parezca que estos carteles ya venían en nuestro idioma y sea más cómodo de leer para el espectador. Y eso es lo que os voy a enseñar ahora. Bien, voy a utilizar como ejemplo un capítulo de Arifureta, concretamente el episodio 1. Bien, el proceso es lo mismo, únicamente va a variar en cierto punto y ya os explicaré qué vamos a hacer luego. Primero vamos a posicionar esto. Aquí lo ponemos más o menos aquí, porque lo que vamos a hacer es tapar todas estas letras. Vamos a tapar también lo que pone aquí Episode 01 y vamos a dejar el título del anime, ya que no quiero traducirlo. Entonces vamos a posicionar esto aquí y luego esto va a ir aquí más o menos. Bien, ahora vamos a ajustar el estilo. Vamos a administrador de estilos, creamos un nuevo estilo. En este caso voy a poner título Arifureta. Aplicar, aceptar. Bien. Aquí voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Porque no quiero identificar la fuente. Yo ya la tengo por aquí identificado. Vale, es este. Pero ya os he explicado cómo identificar las fuentes, así que ya lo tenéis. El proceso es lo mismo. Ahora cambio el tamaño de la fuente. Pongo 60, ya que es bastante grande. Sin contornos, sin sombra. Cambio el color primario. Pongo este color. Le doy a aceptar. Y ya está. Vamos a darle a aplicar y aceptar. Y ahora seleccionamos esto. Cambiamos el estilo. Ponemos nuestro título. Y ya. Como veis, está un poco pequeño. Entonces vamos a ampliar un poco más. Vamos a poner 100 directamente. Ahora está mejor ya. Bien. Pero eso no es todo, ya que también tenemos que cambiar el color de aquí donde pone Episode 01. Ya que si no, no va a quedar bien. Entonces vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Solamente vamos a cambiar el color de ese texto, no de todo el estilo, solamente de este texto. Entonces seleccionamos esto. Apretamos establecer color de relleno primario. Apretamos el cuentagotas. Nos vamos aquí. Seleccionamos el color deseado. Aceptar. Y ya está, ¿veis? Ya está de color rojo. Ahora viene lo más interesante. Vamos a crear una máscara para tapar esto de aquí. Bien, para ello utilizaremos la herramienta ASS Draw 3, que ya viene incluido en IGSub. La tenéis aquí, esta herramienta. Apretamos y se abrirá esta ventana. Ahora minimizamos esto y lo que vamos a hacer es, con el ratón ponemos encima de la imagen del vídeo, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción copiar imagen al portapapeles sin subtítulos. Lo copiamos y nos vamos otra vez a la ventana de ASS Draw. Aquí lo que vamos a hacer es, con el ratón vamos a mover la rueda del ratón hacia atrás, todo lo que podamos. O también tenéis la opción aquí de esta barra, desplazarlo lo máximo posible a la izquierda. Ahora, sin tocar nada más, apretamos las teclas Control V y ya está. Aquí podemos seleccionar la opacidad de la imagen. Esto en verdad da igual, yo lo pondré al 100% y cerramos la ventana. Aquí muy importante, tenéis que apretar este botón de aquí. Esto es para fijar la imagen y que no se mueva. Y así podráis ampliar o reducir todo lo que queráis. Muy bien. Ahora lo que haremos será hacer un polígono, una selección que englobe todas estas letras para poder taparlas. No hace falta que sea
un polígono o una selección muy precisa, únicamente basta con que tape. Entonces, lo primero que hacemos es con el botón Move, apretamos y seleccionamos un punto cualquiera que esté fuera del segmento que queremos seleccionar. Por ejemplo, un punto aquí. Luego, cambiamos a la función Line y vamos seleccionando otro punto alejado al primero. Y así vamos delimitando un área alrededor de estas letras. ¿Veis? No hace falta que sea perfecto, únicamente que tape lo necesario. Una vez hecho esto, vamos aquí abajo y si os fijáis hay un montón de letras y números. Seleccionamos todo esto, hacemos clic derecho copiar o control C y luego nos volvemos otra vez aquí, en los subtítulos. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar una línea cualquiera de estas que tenemos por aquí, lo duplicamos y una de ellas lo vamos a borrar, que es la que vamos a utilizar como máscara para tapar las letras en japonés. Es importante que la máscara vaya antes que las letras, ya que si no van a aparecer encima, la máscara va a aparecer encima de las letras y no se van a ver. Entonces debe ir antes la máscara. Bien, aquí tenemos que poner lo siguiente: corchete barra diagonal P1 y corchete otra vez. Y aquí pegamos lo que hemos copiado antes. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, os va a aparecer que está aquí abajo. Entonces, solamente basta con apretar aquí, arrastrar subtítulos y aquí, si os fijáis, esta cruz representa el eje de esta imagen. Entonces, bastará con moverlo por la pantalla para poder tapar lo necesario de las letras. Ahora vamos a cambiar el color. Vamos a utilizar este color que tenemos en el fondo. Para ello seleccionamos todo esto y apretamos aquí en la primera opción que pone establecer el color de relleno primario. Y aquí, una vez más, agarramos el cuentagotas, lo ponemos sobre la pantalla, seleccionamos el color y listo. Como veis, hemos hecho completamente invisibles las letras. Ahora, por ejemplo, si no os gusta el tamaño de este título, por ejemplo, podéis ampliarlo un poco más. Simplemente seleccionáis esto, le dais aquí a seleccionar fuente y tamaño y, por ejemplo, podemos poner 130, a ver qué tal queda. Queda bien, yo creo, queda mejor así. O incluso 150. Vamos a comparar cómo estaba antes. Sí, es que más o menos es así de grande el título original. Bien. Con esto ya hemos tapado, hemos hecho una máscara para tapar estas letras de aquí. Ahora nos faltan estas letras de aquí abajo a la derecha. Hacemos lo mismo. Ahora aquí borramos esto. Esto lo borramos. Y nos vamos ahora aquí abajo a la derecha. Para arrastrar la imagen, para poder desplazarnos por toda la imagen, tenemos que tener seleccionadas estas dos opciones. Y luego con el clic derecho del ratón podemos ir desplazando esta imagen. Luego también lo que he hecho antes es borrar lo que he dibujado, apretando el botón Clear, que lo que hace es borrar todo lo que hemos estado trabajando. Bien, entonces echamos un poco para atrás y movemos esto. Ahora aquí hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Empezamos por un punto con la opción Move, un punto aquí, y luego empezamos a hacer la línea con Line. Ya está. Una vez hecho esto, seleccionamos todo este código de aquí abajo,
lo copiamos, nos vamos aquí, duplicamos esta línea la utilizamos como referencia, hacemos corchete, barra diagonal, P1 y corchete, y pegamos lo que hemos dibujado. Ahora solamente nos queda mover esto de aquí y lo ponemos encima, y cambiamos el color seleccionando todo esto. Buscamos el color con el cuentagotas para asegurarnos y ya está. ¿Veis? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando ponéis la máscara después de las letras, que tapa todo. Entonces, para evitar esto, únicamente tenéis que mover esta línea y ponerlo antes que las letras de nuestros carteles. ¿Veis? Y ya está. Y ya estaría. Queda perfecto, como veis. Entonces, es tan sencillo como eso. Como agarrar la imagen, copiarla, irnos a la SSDraw, hacer un polígono, un área que tape las letras en japonés o en inglés en este caso, luego copiar ese código, volver a los subtítulos, crear un duplicado del cartel, que es el que vamos a utilizar como máscara, escribir el comando P1 y pegamos ese código que hemos copiado antes. Y ya se generará un polígono en los subtítulos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Empezamos posicionando esto. Bien, vamos a poner esto por aquí y esto por allá. Vamos a cambiar el estilo. Seleccionamos estas dos líneas. Vamos aquí, cambiamos el estilo que ya hemos creado antes. Ahora, este de aquí tira un color diferente, entonces lo seleccionamos todo. Apretamos establecer color de relleno primario. Utilizamos el cuentagotas. Nos vamos a la imagen. Lo ponemos encima de la letra que tiene el color que deseamos extraer. Aquí en el recuadro ya nos aparecerá el color. Lo seleccionamos con la cruz. Vamos a aceptar. Y ahora, para poder tapar estas letras, hacemos clic derecho, copiamos imagen al portapapeles sin subtítulos, abrimos el SSDraw, le damos aquí a OK, vamos aquí arriba, desplazamos lo máximo posible a la izquierda, hacemos control V para pegar la imagen, cerramos esta ventanita y empezamos. Primero hay que seleccionar esta opción de pan background para poder fijar la imagen y que nos esté desplazando, y así nosotros mismos podamos movernos libremente por toda la imagen sin que se mueva, sin que haya alguna modificación en el cartel. Ahora, una vez que ya estamos centrados, apretamos aquí el botón Move y creamos un punto donde queramos. Luego con la opción Line empezamos a delimitar un área que nosotros queramos. Puede ser como más os apetezca. Si queréis tapar todo de una sola selección, podéis hacerlo. Si por ejemplo queréis deshacer un punto, podéis hacer control Z. ¿Veis? Si por ejemplo queréis mover o eliminar un punto, también podéis eliminar un punto en concreto. Si por ejemplo queréis hacer curvas, también se puede hacer curvas con esta función que os voy a mostrar ahora. Mirad, ¿ves? Con esta función lo que hace es crear esta función, la función Bezier. Con esta función lo que hace es crear una serie de puntos
que se pueden utilizar luego para arrastrar y mover un poco. No se ve muy bien, pero si ampliamos un poco aquí, ¿veis cómo se quedan unos puntos verdes? Entonces estos puntos podéis moverlo a vuestra conveniencia para crear curvas, contornos y así dar una suavidad al cartel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la función Bezier para crear curvas. En mi caso, como no lo necesito, simplemente estoy seleccionando todo así, pues basta y sobra la función Line que tengo seleccionada ahora. Bien, ya está. Una vez ya hemos hecho la selección por toda la imagen, copiamos todos estos códigos, lo copiamos y luego volvemos aquí a los subtítulos. Duplicamos una línea cualquiera, borramos la información del cuadro de edición, escribimos corchete barra P1, cerramos corchete y pegamos lo que hemos copiado antes. Ahora solamente nos queda mover esta imagen y centrarlo justo donde están las letras que queremos tapar. Ahora solamente nos quedaría seleccionar todo esto, apretan aquí en establecer color de relleno primario y con el cuentagotas extraemos el color que nos aparece en el vídeo. Y como veis ya queda perfecto. Ahora, por ejemplo, a mí me gusta que esto esté bien alineado. Entonces, como quiero que esté bien alineado estos dos títulos, el que pone episodio 1 y el que pone episodio 2 y el que pone luz ardiente, como quiero que estén alineados, lo que hago es copio este valor, que es la posición en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, copio esto y lo pego aquí. Así ambos van a tener la misma posición en el eje de las Y. Y ahora, por ejemplo, si quiero que se parezca más a como estaba antes, que era grandecito, puedo aumentar el tamaño seleccionando aquí y luego me voy a seleccionar fuente y tamaño. Y puedo ponerle, por ejemplo, 30. A ver cómo queda. Queda bien. ¿Veis? Es muy sencillo. Únicamente os tenéis que asegurar de utilizar una fuente bastante similar y utilizar unos colores que se parezcan bastante. Y esto únicamente es posible gracias a que el fondo donde están las letras es de un solo color. Si hubieran varios colores, hubiera un gradiente, hubiera sombras, pues ya sería más difícil y ya no podríamos hacer esto con el ASS Draw. Entonces hay que aprovechar esas escenas, esos animes en donde tenemos situaciones simples que podemos tapar. Hay que aprovecharlos al máximo. ¿De acuerdo? Luego, esto en cuanto a títulos de inicio y título final. También nos podemos encontrar con carteles en mitad de capítulo, como por ejemplo este, que es una imagen estática. Bien, así es como estaba antes, ¿de acuerdo? Así todas las letras grandes tapando la imagen, tapando la mano del personaje. La verdad es que se ve bastante tosco estas traducciones de carteles. Entonces vamos a dejarlo más bonito ahora. Primero vamos a ocultar esto, que hace mucho daño a la vista. Bien, ahora vamos a duplicar esto y esta línea de aquí va a ser la que va a ser la máscara. Ahora copiamos esta imagen de portapapeles sin subtítulos, abrimos ASS Draw, le damos a OK. Ahora minimizamos lo máximo posible moviendo la rueda de ratón hacia atrás, o bien aquí moviendo este cursor hacia la izquierda. Ahora apretamos Control V para pegar la imagen que hemos copiado y aquí en opacidad ponemos al máximo y cerramos esto. Ahora aquí, muy atentos, tenemos que apretar este botón y
En este caso, como tenemos justo este punto, que es el 00, en medio de la imagen que queremos delimitar, que queremos crear una máscara, lo ideal es desplazar este punto hacia un lado para que no nos moleste. Entonces, apretamos aquí el botón Pan Drawing y movemos, por ejemplo, lo dejamos aquí para que no nos moleste. Una vez que ya hemos fijado este punto en otro lugar, apretamos otra vez Pan Drawing y ya está, se quedará ahí para siempre. Ahora nos centramos aquí en nuestra imagen. En este caso en concreto, si os fijáis, aquí las letras, esta letra justo está pegado al borde derecho, lo cual es un pequeño inconveniente, ya que, o sea, si os fijáis, mira, es un poquito gracioso la escena, ya que estos son las letras que han puesto el equipo de animación. Uno esperaría que lo ponga así, un poquito girado, un poquito inclinado, para que parezca que está en esa tarjeta. En cambio lo han puesto directamente horizontal, que parece que lo han pegado en postproducción así. No queda muy bien. Entonces nosotros lo vamos a hacer más bonito. Entonces, ¿cómo lo haremos para intentar solventar este pequeño inconveniente de esta letra que toca el borde derecho? Vamos a delimitar este borde hasta aquí, agarrando un trozo extra. Y aquí a la derecha, para que parezca que brille, vamos a poner una pequeña rayita que vamos a poner de un color más claro para que parezca que está brillando. Y le ponemos blur. Bien, entonces empezamos primero delimitando la zona de la pantalla que queremos tapar. Entonces vamos a ampliar un poco más ahí. Y apretamos Move. Ponemos un punto, por ejemplo, aquí. Bien, y ahora nos movemos todo lo posible a la derecha. Y nos vamos aquí, a esta esquina de aquí. Aquí apretamos el botón Line y lo fijamos, por ejemplo, hasta aquí. Y se crea una sola línea. Ahora con Bezier vamos a crear un punto por aquí, por ejemplo. Y apretamos el botón Drag para poder mover estos puntos verdes y así hacer una curva. Así más o menos, así. Más o menos que quede bonito. Ya está. Ahora volvemos a Line y tiramos para atrás a la izquierda y ahora nos vamos aquí a la esquina inferior derecha. Y aquí seleccionamos un punto, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver cómo queda. Y justo, ¿veis? Tapa este trozo de letra. Entonces, perfecto. Ahora seleccionamos otra vez Bezier para hacer la curva. Seleccionamos un punto por aquí, más o menos. Aprox. Y ahora con Drag hacemos la curva, ampliamos un poco para tener más facilidad de trabajo. Y hacemos la curva. ¿Veis? Ya va tomando forma. Poco a poco va agarrando forma. Entonces, tiramos para atrás un poco. Ahí, se ha perdido la imagen. Ahí, vale. Ahora, ya está. Vale, vamos a la izquierda ahora. Vamos hasta aquí, por ejemplo. Agarramos este trozo. Y aquí ponemos Line. Aquí, por ejemplo, vamos a ampliar. Para así ser más precisos. Aquí. Y una línea más aquí para asegurarnos. Y ya está. Como veis, ya tenemos toda la zona delimitada. Ahora solamente nos queda copiar este código de aquí abajo. Copiar. Y volvemos a los subtítulos. En este caso vamos a agarrar la máscara. La línea que vamos a utilizar como máscara. Entonces, ponemos corchete, barra diagonal, P1, cerramos corchete
y pegamos lo que hemos copiado antes con control V. Como veis, esta imagen tiene contornos de color negro. Eso es porque está utilizando el estilo default. Y el estilo default tiene en parámetros un contorno de 2. Entonces, para quitar estos contornos es muy sencillo. Únicamente tenemos que poner aquí lo siguiente. Barra diagonal. Ponemos board y 0. Y ya estaría. ¿Veis? Se han borrado los contornos. Ahora ponemos este cuadrado en su posición definitiva aproximadamente. Podéis ampliar todo lo que queráis. Yo voy a ampliar hasta aquí más o menos. Entonces lo pongo por aquí. Más o menos. Que tape todo. Ahí. Ahí quedaría bien, yo creo, ¿sí? Un poco más abajo. Ahí está perfecto. Bien. Una vez hecho esto, vamos a cambiar el color de esta máscara. Seleccionamos todo esto. Utilizamos la herramienta establecer color primario. Aquí con el cuentagotas. Seleccionamos, por ejemplo, esto. Aquí. Con la cruz elegimos el color. Y veis, ya cambió por completo. Otra opción, por ejemplo, que podéis hacer aquí es hacer una simple línea que vaya de aquí a aquí, que tenga una cierta anchura y ponéis un color más clarito, un verde más claro o un blanco incluso. Y le ponéis el tag blur. Lo que va a hacer es, va a difuminar todo, como hemos hecho por ejemplo con Vanitas no Carte, lo va a difuminar y va a crear ese efecto de glow, como si fuera una pantalla que se está iluminando. Pero con esto que hemos puesto ahora, con esta máscara, es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner las letras que tenemos aquí, vamos a imitar este estilo de letra. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Primero vamos a ponerlo todo en minúscula. Un truco, por ejemplo, para poner todo en minúscula es copiar esto y luego en Word podéis utilizar aquí, lo copiáis y lo pegáis, quitáis obviamente las barras. Y aquí, por ejemplo, seleccionáis todo esto y apretáis Shift F3 y todo está en minúscula. Lo copiamos y volvemos aquí. Y aquí lo pegamos. Aquí solo me interesa que esto esté en mayúscula. Y aquí, esto también en mayúscula. ¿De acuerdo? Incluso, como veis aquí, tiene distintos apartados, así que podemos dividirlo esto en varios. Por ejemplo, ponemos esto, quitamos estos 2 puntos y en lugar de 2 puntos ponemos una división. Bien, esto en mayúscula, quitamos este espacio, esto lo quitamos, ponemos aquí una división, aquí también otra división. No lo he explicado, pero las separaciones, los saltos de línea se pueden hacer o bien haciendo barra diagonal y poniendo N mayúscula o bien apretando Shift Enter y se crea automáticamente un salto de línea. ¿Veis? Así ya queda mejor. Ahora, este por ejemplo podemos dividirlo en 2 para que no sea tan largo. Esto lo dividimos aquí. Y así queda mejor. ¿Veis? Ya va tomando forma poco a poco. Esto lo quito un poco más para la derecha. Y así queda más homogéneo. Bien. Ya tenemos hechas las divisiones. Ahora vamos a posicionarlo bien. Para posicionarlo podemos hacer lo siguiente. Utilizamos aquí la herramienta
rotar subtítulos que hemos visto antes. Lo movemos así, más o menos. Puedes utilizar incluso un punto de referencia. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta línea de aquí. ¿Veis? Esta línea. Y voy a hacer que coincidan esta parte de la B y esta parte de la D. Entonces, para que coincida, vamos a rotar un poco más. Y así nos va... Ahí, más o menos. Yo creo que está bien, sí. Ahí está perfecto. Y así, una vez que ya tenéis rotado esto, ya lo ponemos en la posición más adecuada aquí, por ejemplo. ¿Veis? Queda bien, ¿a que sí? Ahora podemos ajustar un poco más esto. Vamos a cambiar un poco el tamaño directamente en el administrador de estilos, o en este caso yo lo quiero cambiar desde la caja de edición, ya que solamente es un cartel nada más. Entonces aquí selecciono todo y cambio el tamaño. Pondré, por ejemplo, 65, a ver qué tal queda. Bien, bien, queda mejor. Ahora sí encaja más, ¿a que sí? Lo centramos bien. Incluso yo lo pondré a 60. Ahí, mejor. Ahí queda bien. Ahí se queda. Esto lo pondré en mayúscula, que se me ha olvidado. Y esto también. Mayúscula. Bien, ahora vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color de todo esto. Y vamos a utilizar el color de este texto, que es este. Aceptamos. Bien, ahora quitamos el borde. Para quitar el borde ponemos Bold 0. Y esto tiene sombra, si os fijáis, tiene bastante sombra. Entonces ponemos barra diagonal, Shut. Y ponemos, por ejemplo, 5. 5 y incluso un poco más yo pondría. 6, no, 6 ya mucho. Vamos a empezar por 3. Y a este Shut le ponemos Blur. Entonces ponemos barra diagonal y ponemos Blur para que sea borroso. Por ejemplo, Blur 5, no. Blur 3. Blur 1. Vamos a probar a ver con Blur 5. ¿Veis? En este caso no me sirve. Entonces no es sombra lo que tiene, es borde. ¿De acuerdo? Entonces quitamos la sombra, ponemos aquí borde 5, por ejemplo. Ahí sí va tomando forma. Vale, entonces ponemos aquí, por ejemplo, borde 5, ponemos borde 3 mejor. Borde 3. Y el borde vamos a hacerlo de un color diferente. Vamos a seleccionar otra vez todo esto. Cambiamos el color de borde, el color de contorno. Y ahora seleccionamos otra vez. Esta vez vamos a seleccionar este color de aquí. Y aceptar. Vamos a poner un color un poco más oscuro mejor. Vamos a buscar un verde más oscuro que este. Por ejemplo, mirad, este de aquí. Este de aquí queda mucho mejor. Bien, entonces ponemos un poco más de blur incluso. Por ejemplo, blur 7. O blur 10, a ver cómo queda. Eso está mejor. Eso está mejor. Y ya estaría, ¿veis? Ahora si quitamos esto de aquí, lo hacemos visible, quedaría así. Es una diferencia abismal, o sea, no es lo mismo ver las letrotas así en horizontal, todo bien feas, que no verlas giradas en su posición, o sea, bien ocultas. Queda más bonito. Incluso si queréis afinar un poco más, aquí se podría cambiar solamente el tamaño de este. Y cambiar aquí, por ejemplo, ponemos 50 de tamaño. Y de resto ponemos, vamos cambiando así, por ejemplo, este, seleccionamos esto, ponemos aquí tamaño 60.
Luego aquí tamaño 50. Aquí tamaño otra vez 60. Lo copiamos directamente. Aquí 50. Y aquí 60. Así queda más parecido a como estaba el cartel original. Y aquí incluso si nos gusta que esté tan pegado, podemos poner otra separación. Shift, Enter, un espacio. Después de aquí, de esta segunda línea, otro espacio. Shift, Enter. Y ya queda así. Entonces lo desplazamos un poco y ya lo dejamos bien centrado. Como veis, estos carteles son bastante sencillos, ya que permiten tapar con una máscara las letras en japonés y poner nuestras letras en español. Así da la impresión, para alguien que lo ve, que ve este anime, le da la impresión que estaba en español directamente los textos. Entonces es un plus para los subtítulos. Va a haber otros casos que os podéis encontrar que sean más complicados, que por ejemplo tengan texturas muy complejas o que tenga movimiento a la escena. Entonces en esos casos va a ser más difícil tapar por completo las letras sin que se note que estamos tapándolo. O sea, va a ser difícil que quede bien, que quede tan bonito como por ejemplo este cartel. Entonces hay que aprovechar y hay que ver en qué situaciones podemos usar un typesetting sencillo y en qué situaciones directamente tenemos que recurrir a lo que os he enseñado al principio, que es directamente poner las letras encima del cartel o encima de las letras en japonés, para que al menos así el espectador se pueda hacer la idea y sepa que ese texto corresponde a ese cartel y no que esté todo pegado, apelotonado o en la línea superior o inferior, o sea, que esté mejor distribuido. Así es un poco más ordenado, así está más ordenado el anime. Bien. Creo que ya os he enseñado todas las funciones básicas que tiene AISUB dentro de su catálogo, dentro de las funciones que incorpora. Luego también está la función de karaoke, que es bastante sencillo, pero esto lo voy a explicar en otro tutorial específicamente dedicado a karaokes. Así que solamente nos queda una herramienta que os voy a enseñar y que por desgracia no tengo un ejemplo para poder mostraros y hacerlo aquí para todos vosotros. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, esto de aquí. Bien, esta función que os voy a enseñar se llama Move. Es para crear movimiento en un texto, es decir, que se desplace durante un intervalo de tiempo determinado. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para crear ese efecto de movimiento es apretar aquí el botón de aquí abajo a la izquierda y luego a continuación tenemos que arrastrar esta cruz a un punto final de la pantalla y luego esto desplazarlo un poco, ¿vale? Y por ejemplo, si apretamos esto, vais a ver cómo se mueve poco a poco, cómo se va a mover poco a poco, ¿veis? A veces puede ir lento por el vídeo, por un pequeño problema, pero se produce este movimiento. Vamos a reducir un poco más, a ver. ¿Veis? Poco a poco va avanzando. En este caso, como estoy grabando con el programa Streamlabs, se me está saturando un poco la memoria, pero para que veáis un poco cómo es el movimiento. Lentamente, ¿veis? Ahí, más suave. Entonces, es un movimiento constante, como digo. Esto podéis jugar bastante si tenéis escenas con carteles o con letras que se mueven a una velocidad constante. Entonces utilizáis un punto de referencia en la pantalla que puede venir delimitado, por ejemplo, por una esquina de una letra. Ponéis justamente en esa esquina este cuadrado, esta cruz, y luego vais al final del fotograma apretando Control 2 y movéis este círculo y lo ponéis justamente en la misma esquina, pero al final del fotograma, al final de la escena de su título, en el fotograma final, y así se va a mover en una velocidad constante, siempre siguiendo a ese punto de referencia que hemos utilizado. Pero como digo, esto únicamente sirve
para situaciones en donde hay velocidad constante. Si hay cambios en la velocidad, esto se va a ver un poco mal, ya que las letras se van a mover a una velocidad mientras que el cartel se mueve a otra. Entonces, por eso que no he encontrado una aplicación práctica a esta herramienta de momento. Bueno, con todas estas herramientas que os he mostrado hasta ahora, ya deberíais poder al menos resolver la gran mayoría de problemas o de trabajos de typesetting. La gran mayoría de typesetting que os podéis encontrar en un anime suele ser sencillo, no suele ser muy complicado. Suelen ser así, títulos de un solo color, con un fondo de un solo color, o carteles en la calle que no se mueven mucho. Entonces no es muy complicado. Pero en otras situaciones en donde es más compleja la cosa, donde hay más movimiento, en donde hay carteles con texturas diferentes, entonces ahí vais a tener que optar por hacer lo que hemos visto al principio, que es únicamente poner las letras encima. Poner las letras justo encima de las letras de los caracteres en japonés, para que así al menos esté en una posición correcta y no estorbe con el resto de subtítulos. Y en cuanto al movimiento, si queréis seguir el movimiento de una imagen en pantalla, una opción que podéis hacer, aunque ya os digo yo que es bastante laboriosa y bastante tediosa, es seleccionar primero una línea y aquí cambiáis a modo, en lugar de tiempo, cuadro. Y aquí en la duración de la línea ponéis un cuadro únicamente. Un cuadro. ¿De acuerdo? Solamente ponéis un cuadro. Y esto lo ponéis en la posición que más os guste. En donde más exacto está el cartel. Entonces, hacemos lo mismo con el siguiente cuadro. Apretamos aquí, insertar después. Y lo mismo. Vamos aquí, 1. Y copiamos esto otra vez. Y hacemos lo mismo. Movemos y ponemos el texto o el cartel en el lugar adecuado. Y así ir cuadro a cuadro, moviendo los carteles, moviendo las letras, utilizando un punto de referencia. Como digo, es un trabajo bastante laborioso. Ir así cuadro a cuadro, generando, o sea, tranquilamente se pueden generar cientos de líneas solamente de cuadros. Pero con eso al menos podéis intentar conseguir una mayor precisión en los carteles y en las letras. Si os ha quedado claro todo lo que hemos visto hasta ahora, dejadme que os dé la enhorabuena, ya que ya sabéis un montón sobre typesetting. Ya con todo esto vais a poder trabajar en casi todos los carteles que os vayáis a encontrar. Sin embargo, si no os ha quedado claro, no os preocupéis. Podéis mirar el vídeo tantas veces como haga falta. Ya os digo yo que el typesetting es algo bastante complicado. De hecho, es complicado hasta para mí explicarlo y hacer un tutorial en detalle hablando sobre esto. Entonces, no os preocupéis, que si tenéis cualquier duda, cualquier problema, podéis dejármelo en los comentarios y si podéis, ponedme alguna imagen, alguna captura de pantalla para así yo poder entenderlo más fácilmente y así poder ayudaros más rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengáis todos estos conceptos que hemos visto en la parte 1 y en esta parte 2, todo lo tengáis bien claro, ya que ahora lo que vamos a ver son herramientas avanzadas de typesetting. Son herramientas que pocos fansubs conocen. Entonces, una vez que ya lo tengáis claro, pasamos a la parte número 3.